Esta noche nos acercamos confiadamente, Padre amado, al trono de tu gracia a presentarte. Primero que nada, alabanza, adoración, gloria a tu nombre, porque sabemos y reconocemos delante de ti que solamente tú eres digno de toda honra, gloria y adoración. Y además con gratitud, porque sabemos que nosotros existimos gracias a ti, a tu amor, a tu deseo de tener comunión con nosotros. Tu palabra nos habla de que nos conociste antes de que el mundo fuese creado. Y eso es muy, quiero buscar la palabra de lo que a mí me provoca conocer ese hecho y me deja sorprendida. Es una emoción, una imaginación que no cabe en mi pensamiento, pero que no puedo hacer otra cosa que estar agradecida contigo al ver que mi vida, que el motivo de que yo esté aquí fue tu corazón y tu deseo, Señor. Amén. Así también te ha placido dejarnos conocer toda tu voluntad, tu corazón, tus emociones, tu actuar, todo a través de tu palabra. Y por eso nos sumergimos con gozo en ella, esperando encontrar esas maravillas, esas cosas sorprendentes. Señor, te entregamos este tiempo sabiendo que a través de tu Santo Espíritu tú nos guiarás a toda la verdad. Te pedimos que seamos capaces de encontrar, de ver, de maravillarnos con eso que tú tienes para nosotros en tu palabra. Te lo pedimos con gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy les quiero comentar que para mí es un deleite el compartir la palabra del Señor, y lo que yo preparo para compartir cada semana, pues sí tiene un arduo trabajo, pero que principalmente es algo que disfruto, como aquellos que gozan de hacer ejercicio y sudan mucho, pero les encanta. Así yo, ese buscar y rascar en la palabra me gusta muchísimo. Y donde sufro es en qué voy a tratar cada semana, en seleccionar el tema. Oro mucho para que el Señor me dirija. Y en esta ocasión, ya hace semanas tenía yo varios temas y entre ellos andaba viendo cuáles presentaba cada semana. Para esta semana había pendientes 2 o 3 temas y todavía se añadieron otros 2 esta semana. Entonces ya tenía muchos donde escoger y ese fue el aspecto difícil de esta semana, seleccionar. Y espero que lo que les presento hoy, a pesar de que es algo conocido, sencillo, pero también tiene, como toda la palabra de Dios, sus profundidades, sus cosas maravillosas, y espero que algunos datos que sean novedosos para alguno de nosotros. Les quiero hablar de los números en la Biblia, de la simbología que tienen los números. En algún escrito por allí guardado tengo todos los números, todos, del 1 al que son 144,000 que menciona la Biblia. Entonces, lo tengo por ahí y es muy interesante. Hoy no tengo tantos números para presentarles y además el tiempo no nos da. Entonces les voy a decir así de manera sintética los principales y más o menos qué es lo que representan cuando nosotros los encontramos dentro de pasajes en la Biblia. En alguna otra plática mencionaba que el 1, el 3 y el 7 son números de Dios, porque nos hablan tanto de la preeminencia, como es el número 1, o sea, antes del número 1 no existe nada, el primer número es el número 1.
El número 3 que nos habla de esa perfección de unidad en las tres personas de Dios, en un solo Dios. Y el 7, porque tenemos muchas referencias en la Biblia al número 7, en cuanto a los espíritus de Dios, en cuanto a los misterios de Dios, muchas cosas en la Biblia que nos refiere el número 7. Pero de manera muy sintética les voy a dar varios números. Tenemos que el número 1 significa unidad, primicia, preeminencia. El 2 significa testimonio, pareja o doble. El 3 nos hace referencia a la Trinidad y por tanto a la completitud y a la perfección. El 4 a todo lo que es creativo, creación, creatividad, en especial del mundo y de la tierra. El 5 que nos habla de la gracia. El número 6 que nos habla de imperfección y de humanidad. El número 6 corresponde al hombre y por lo tanto pues a la imperfección, porque el hombre jamás será perfecto hasta que no estemos completados en la perfección de Dios. El 7 nos habla de completitud, perfección y sabiduría. El 8 ya lo habíamos mencionado alguna vez, que son de renovación, son nuevos comienzos y resurrección. El 9 nos habla de una finalidad y de un cumplimiento. El 10 nos habla de la ley de Dios y la autoridad de Dios. El 12 nos habla de gobierno divino. El 40 de prueba, preparación y tiempo de espera. El 70 de universalidad y juicio. Y bueno, eso es una forma muy concreta de decir más o menos lo que nos pueden referenciar los números. Pero hoy yo quiero que veamos de manera un poco más detenida uno de esos números para que veamos que entre saber lo que compactamente representa o simboliza un número a buscar, escudriñar algo respecto a uno de ellos, pues hay muchísimo campo como para dedicar toda nuestra vida, porque recuerden que lo que yo les traigo es solamente como una introducción, como una invitación, como la educación en las escuelas, que nos da todas las asignaturas para que cada quien vaya descubriendo, y de ahí algunos serán ingenieros, otros serán médicos, otros serán artistas, según lo que a cada quien le llama la atención y le satisface más. Así estos temas tienen ese propósito, que ustedes vayan viendo porciones de la Biblia y cuando encuentren una que los enganche, pues a esa se dediquen, pero a profundidad. Yo conozco muchos predicadores que se presentan en diferentes países, en todos los días del año están comprometidos en dar enseñanza, y solamente sobre un tema. Conozco a unos que solamente se dedican a la fe, otros que solamente se dedican a la santificación, otros que solamente se dedican a la prosperidad. En ese tema es en el que son expertos y a eso se dedican todos los días de su vida. Entonces, pues esto definitivamente no son más que unas probaditas y una introducción. Pero vamos a entrar de lleno al número de esta noche, que será el número 7. Es un número que se menciona muchísimas veces en la Biblia, muy presente. La mayoría de nosotros tenemos el libro de Apocalipsis a partir del capítulo 1, pero puede ser el 10, puede ser el 11, 14, en muchos capítulos se menciona el número 7, como se habla de los 7 candeleros, las 7 estrellas, los 7 ángeles, los 7 cuernos, los 7 ojos, 7 truenos, 7 iglesias,
7 sellos, 7 trompetas, 7, pues muchos, sí, los 7 espíritus, los 7 misterios. Ya hemos hablado de muchas cosas en donde la Biblia se menciona el número 7. Así también tenemos, por ejemplo, la creación que se realizó en 7 días. También hay 7 cosas que Dios odia. Jesús también se refirió usó el número 7 en referencia, por ejemplo, a las bienaventuranzas, son 7 bienaventuranzas. En Mateo 23 hay 7 ayes, o sea, hay de dolor, hay 7. Jesús mencionó 7 veces el yo soy. Entonces vemos que este es un número muy simbólico que nos habla de una plenitud. Pero vamos a entender un poquito más y a corroborar con la palabra cómo es esa plenitud, y que al ver un estudio ya más concienzudo nos queda completamente claro. Espero que así sea esta noche. Entonces, tenemos una cita en 2 Corintios 12:9, en donde Dios nos habla y dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y esto nos queda muy claro cuando estudiamos el número 7, por ejemplo, en los días de la creación. No vamos a usar tantos ejemplos, pero en 2 que voy a usar mayormente yo creo que nos va a quedar muy claro. Vamos viendo cómo, así como en un conjunto que se usaba en la teoría de conjuntos en la matemática, y cada vez que va avanzando un número, pues va representando un conjunto mayor, un avance numérico. Vemos que en el número 1 solamente hay una cosa, en el 2 ya hay un avance y hay 2 cosas, o sea, es un conjunto poquito más grande. Después igual en el 3, en el 4, en el 5 y en el 6. Hasta el 6, nosotros ahorita con la referencia que hicimos del número 6, vemos que es la imperfección. Hasta cuando las cosas alcanzan hasta el número 6, es un estado que puede ser muy bueno, como el de la creación. El día 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 fueron excelentes días de creación, así que la palabra dice que Dios lo vio y vio que era bueno en gran manera. Pero todo queda completo, perfecto, manifiesta la sabiduría cuando aparece la acción, la intervención divina, como es el número 7 en la creación. El día 7 es completamente diferente a los otros 6 días. Los otros 6 días tienen muchas cosas en común, en que se iban haciendo cosas necesarias de forma paulatina, en incremento. Cada día anterior preparaba lo necesario para lo que iba a ser creado en la siguiente ocasión. Pero en el número 7 ya no se trata de eso, es una cosa completamente diferente, y es un día que Dios da para dedicarlo a exaltar su nombre, para dedicarlo a estar en comunión con Él. Entonces vemos que allí se rompe el esquema, pero en ese momento se perfecciona la semana y queda completa. Nosotros vamos a hacer un poco de recuerdo de un hombre llamado Naamán, el cual estaba enfermo de lepra, y él no era judío, pero sus siervos, que sí lo eran, le dicen que puede ir a ver al profeta para procurar su sanidad, y entonces él así lo hace. Y entonces el profeta le dice que de parte de Dios tiene la solución para su problema, y es que se sumerja 7 veces en el río Jordán.
Este hombre, que aparte era un hombre rico, era un hombre importante en su trabajo, en su servicio, menosprecia esa instrucción que se le está dando. Y dice, hay muchos ríos mejores que el Jordán. ¿Por qué tendría que ir a lavarme al Jordán? ¿Y por qué tendría que ser 7 veces? No, esto no tiene nada de lógica, no tiene nada de razón de ser. Esto no me suena. Yo me voy. Y estaba a punto de abandonar esa dirección que le había dado el profeta, pero sus siervos le dicen, no, haz lo que el profeta te dice tal y como él te lo dice. Y Naamán, como casi todos los que estamos a veces desesperados por encontrar aquello que estamos buscando, dice, pues voy a hacerlo. Entonces, Naamán se mete al río Jordán una vez y sale y se ve y sigue leproso. Vuelve a entrar la segunda vez, se sumerge en el río, sale, se mira y se sigue mirando leproso. Y así la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta vez. Lo había hecho 6 veces y aún nada se manifestaba. Porque sabemos que hasta la sexta vez no aparece la intervención de parte de Dios. Hasta ahí todo viene siendo como el esfuerzo humano en este caso, o sea, la obediencia, el interés de conseguir algo. Y entonces si tengo que estarme sumergiendo, pues lo hago. Pero cuando Naamán se sumerge la 7ª vez y sale del agua, he aquí que se mira completamente limpio de la lepra. Y ahí nos manifiesta Dios como en un solo momento, en un solo toque, por medio de su intervención, se crea una maravilla. Otro ejemplo que tenemos es el del pueblo cuando va a atacar Jericó por dirección de Dios. Les dice que tienen que ir en silencio todo el pueblo, con el arca al frente, rodeando la ciudad y dándole una vuelta cada día por 6 días. Entonces el pueblo tiene que dirigirse a Jericó, porque ellos no estaban acampando ahí, estaban en otro lado, se dirigían a Jericó, lo rodeaban en silencio y se regresaban a su lugar. Esto desde luego a ellos les ocasionaba, de parte de los que estaban en las murallas, burlas, ofensas, y pues quizá el pueblo hubiera podido decir, pues lo hacemos, pero lo único que nos ganamos es perjuicio y no vemos que suceda nada. Mas no así el 7º día. El 7º día Dios les envía a dar 7 vueltas. Y de igual manera proceden y dan la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, y nada acontece. Pero a la 7ª vuelta, al sonar sus trompetas, que era la indicación de Dios, después de la séptima vuelta tocarán las trompetas y los muros fueron derribados. De igual manera nos demuestra cómo nuestro esfuerzo, todo lo humano, lo imperfecto, por sí mismo no consigue nada hasta el momento del toque divino, la intervención divina que se manifiesta en el número 7. Esto nos da lo que podríamos considerar un patrón didáctico, o sea, aquí ya tenemos que ir extrayendo una enseñanza. Y esta enseñanza más o menos la podemos ir desglosando en algunos puntos. En el punto número 1 tengo que el hombre por sí mismo nada puede hacer, nada significa, nada logra, nada consigue. El ser humano por sí mismo no tiene poder, no tiene fuerza, no consigue nada. Lo que conseguimos, si realmente nos dedicamos a hacer de nuestra cosecha, es empeorarlo todo. Entonces, el hombre necesita siempre, para obtener,
eso que está buscando, eso que requiere, eso que necesita, la intervención divina. El siguiente punto que podemos agregar a esta enseñanza es que la gracia de Dios, que sabemos que gracia es un favor, un regalo inmerecido. La gracia es algo que Dios nos da sin merecerlo. Como Naamán no merecía, por ejemplo, su sanidad, pero por gracia de Dios la obtuvo. Pero la obtuvo solamente por medio de la intervención divina, y se requiere la fe. La Biblia nos habla de que una fe tan pequeña como un grano de mostaza, pero depositada en la persona correcta, que es en Dios, en su gracia, en su poder, consigue lo imposible. Naamán, a pesar de que era un incrédulo y que hasta menospreció esta solución que se le ofrecía, pues algo tuvo que aplicar de fe para estar regresando cada vez al agua, porque en cuanto eso se hubiera perdido, pues él ya no hubiera vuelto a sumergirse. Entonces, ese punto es que la gracia de Dios trabaja siempre de mano de la fe. Basada en la fe, sobre la fe se edifica esa manifestación de Dios. De ahí que todo lo que Dios nos pide hacer, en el momento en que nos lo pide, no tiene sentido. Para Naamán no tenía sentido que fuera el río Jordán, no tenía sentido que fuera sumergirse, que solamente de esa manera iba a conseguir la sanidad. No era aplicándose un medicamento, no era nada, era sumergiéndose en unas aguas que todo el mundo se sumergía. También, por ejemplo, para aquellos que veían al pueblo rodear la ciudad de Jericó, pues también les parecía de lo más absurdo y de lo más tonto estar haciendo eso. Entonces, muchas veces las instrucciones que recibimos de parte de Dios no tienen sentido sin la fe. Con la fe y conociendo nosotros a nuestro Dios, sabemos que cualquier cosa que Dios nos pida y nosotros la obedezcamos y pongamos en acción la fe, va a tener un fruto, va a tener una manifestación de la gracia de Dios. También vemos que en el séptimo movimiento, en la séptima acción, en el paso 7, se complementa los otros 6. No podemos llegar al 7 sin haber pasado por los 6 previos, pero esos 6 previos no van a conseguir nada porque esa manifestación se va a dar solamente hasta que llegue la acción número 7. Otro punto es que a veces, en algunos casos de estudios de cosas bíblicas, las apariciones del 1 al 6 vienen a ser como ejemplos para nosotros de lo que va a ser la manifestación plena. Aquí les voy a dar solamente una probadita, porque yo creo que esto va a ser tema de otra plática. Pero aquí, por ejemplo, tenemos que Dios levantó 6 líderes nacidos de manera sobrenatural. Esto es, estos 6 hombres fueron resultado de una manifestación de la gracia de Dios con sus madres que eran estériles. Una característica de todos ellos es que sus madres eran estériles, pero Dios les permite concebir para dar luz a estos 6 líderes del pueblo de Dios. Uno de ellos, el primero que aparece, pues es Isaac. El siguiente, Jacob. El siguiente, José. Después, Sansón. Después, el profeta Samuel. Después, Juan el Bautista, y hasta ahí llevamos 6 líderes. 6 hombres que en alguna forma, lo veremos después más detenidamente,
vienen siendo tipos de el Salvador, para concluir con la manifestación gloriosa de Dios que complementa todo, que manifiesta la gracia de Dios, con el número séptimo, que es Jesús, que no tan solo nació de una forma sobrenatural, sino que fue engendrado como ningún otro ser humano por medio de la intervención del Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos nosotros cómo se corrobora estos principios que estamos viendo del número 7. Y por último, les voy a dar algo que es muy interesante y que pensé si se los ponía al principio, pero está tan impactante, a mí en lo personal me impactó tanto que decidí dejarlo hasta el final. Y es, por ejemplo, Dios en la creación del hombre, porque aún en esas series de desarrollos de cosas del 1 al 7, puede haber inmersas otras muchas desarrollos del 1 al 7, como fue la creación del hombre. Aquí vemos que Dios dice que formó al hombre del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra Dios tomó átomos. Con esos átomos hizo moléculas. Con esas moléculas formó células. Con esas células formó tejidos. Con esos tejidos formó órganos. Con esos órganos formó aparatos y sistemas. Hasta ahí llevamos 6 intervenciones de incremento en la creación del hombre. Pero hasta allí no tenemos más que un cuerpo como de cualquier cadáver. El cadáver tiene átomos, tiene moléculas, células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas, pero no sirve absolutamente de nada, ni puede hacer nada, ni puede conseguir nada. Pero entonces se manifiesta el punto número 7 en la creación del hombre, y es cuando Dios sopla en su nariz aliento de vida. Y entonces Dios crea al hombre. Bueno, estoy a punto de llorar. Este aspecto me impresionó muchísimo. Nos habla del detalle que Dios pone en nosotros, el cuidado, la sabiduría, la inteligencia, el trabajo, tantas cosas que nos hablan de Dios en algo tan simple, tan conocido para nosotros como la creación del hombre. Entonces, este es un ejemplo de que para estudiar algo de uno de esos números, de sus características que acabamos de leer en el inicio de manera sintética, pues se puede escudriñar, buscar, encontrar y sorprender muchísimo en la profundidad de la palabra del Señor. Vamos a despedirnos. Glorioso, grande, magnificente, poderoso Dios, ¿cómo no caer de rodillas delante de ti? ¿Cómo no reconocer que no somos fruto de la casualidad, no somos fruto de un error, somos algo tan pensado, tan planeado, tan trabajado y tan maravilloso, Señor, que solo en eso nos damos cuenta de tu amor hacia nosotros? Y dándonos cuenta de ello, ¿cómo no agradecerte cada segundo de nuestra vida, Señor? Cada respiración debiera ser una oración de gratitud para ti, Padre. Porque como acabamos de ver, nosotros por nosotros mismos no somos ni siquiera un ser. Somos algo material, inerte e inútil. Pero por ese aliento de vida que tú depositaste en nosotros, somos lo que somos hoy día. Somos tus hijos, Señor, con un propósito, con un destino, con una esperanza y con muchísimas promesas. Gracias, Padre. Recibe honra, gloria, alabanza y gratitud de todos y cada uno de nosotros
que oramos a ti con gratitud en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.